Es el 2054 AC y Abraham sostiene un cuchillo contra la garganta de su hijo. Está a punto de sacrificarlo, pero ¿por qué? Para entenderlo tenemos que retroceder 50 años, al momento en que Abraham inició una travesía imposible de 1500 kilómetros. Una odisea donde cada paso fue más peligroso que el anterior. Hoy vamos a seguir su ruta para descubrir por qué Dios, después de darle un hijo milagroso, le ordenó matarlo y cómo un desvío oculto en este viaje que la Biblia no cuenta ha convencido a billones de personas de que la historia que conoces está equivocada. Pero vayamos al primer punto en nuestro mapa, Ur de los Caldeos, al sur del actual Irak. Olvida la imagen de un nómada solitario en una carpa. Ur era como Nueva York, una metrópolis portuaria donde llegaban barcos con tesoros de la India y cobre de Omán. Pero lo que dominaba el horizonte no era el comercio, sino un sigurat masivo dedicado a Nana, el dios de la luna. Es aquí donde nace Abraham, en el linaje directo de Sem, hijo de Noé. Las historias del diluvio universal todavía se contaban alrededor del fuego. El mundo apenas se estaba repoblando. Y entonces su padre Taré decide algo inesperado: abandonar todo para ir a Canaán. Emprenden viaje hacia el norte bordeando el río Éufrates, pero la caravana se detiene en el siguiente punto de nuestro mapa, Harán, al sur de la actual Turquía. Ahora, ¿por qué es que pararon allí? Bueno, Harán era una ciudad cómoda, rica y curiosamente otro centro de adoración al mismo dios Luna de Ur. Y allí se quedaron estancados hasta que el padre Taré murió. Para este momento Abraham ya es un anciano. Según las escrituras tiene 75 años y queda al mando de todo lo que su padre poseía. Lo normal en estas circunstancias sería administrar la herencia y prosperar donde estaban. Pero Dios tenía otros planes. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora, si eres como yo, probablemente hayas escuchado esta historia cientos de veces sin nunca haber entendido realmente qué significaba esta frase. Escucha bien, porque la orden de Dios no es múdate. La orden de Dios es clara y le pide que corte con las tres cosas que le daban seguridad a un hombre antiguo. Vete de tu tierra es renunciar a la nacionalidad y protección legal. De tu parentela es alejarte de tu clan, de tu red de apoyo. Y de la casa de tu padre es literalmente renunciar a tu herencia y a tu pasado. Lo que Dios le pide a Abraham es un suicidio social. Le dice: deja todo lo que eres para convertirte en quien yo digo que serás. ¿Y quién decía Dios que sería Abraham? Bueno, la promesa era una locura. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Pero había un pequeño detalle, bueno, un gran detalle. La esposa de Abraham, Sara, era estéril, por lo que nada de esto tenía sentido. Padre de multitudes con una pareja estéril. A pesar de todo esto, Abraham tuvo la valentía de creerle a Dios. Y así, con su esposa Sara, su sobrino Lot, recuerden, este nombre va a ser importante más adelante, y el resto de la caravana dejaron todo atrás para alcanzar la promesa. Dice la Biblia que salieron de Harán, cruzaron el río Éufrates y bajaron hacia el sur. Al tiempo cruzan Damasco y finalmente entran en esta tierra prometida, Canaán. Pero hay un problema grave, amigos. Las escrituras nos dan un dato escalofriante en una sola frase. Nos dicen: el cananeo estaba entonces en la tierra. Y quiero que entiendas esto: Canaán no era un terreno vacío esperando dueño, era una nación militarizada. Abraham no entra en Canaán como conquistador con espadas, sino como un infiltrado, un anciano con su familia caminando en una tierra de gigantes. Es así que su primera parada estratégica es Siquem. Pero Abraham no entra a la ciudad de Siquem, acampa afuera, cerca de la encina de Moret, un árbol sagrado donde los cananeos probablemente consultaban a sus dioses. Y es ahí, en las narices de sus enemigos, donde Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham responde con un acto de guerra espiritual, construye un altar en territorio enemigo, planta su bandera, no con espadas, sino con adoración. Casi podemos escucharlo decir: esta tierra ustedes creen que es suya, pero Dios dice que es mía. Inmediatamente después, Abraham sube a las montañas y se instala entre Betel y Ai. Allí la Biblia nos da una imagen poderosa: plantó su tienda y edificó un altar. Fíjate el contraste, ¿no? La tienda es temporal,
hoy está, mañana se va, porque en este mundo somos peregrinos, hoy estamos, mañana no, pero el altar es de piedra, es fijo y es lo único sólido en la vida de Abraham en este momento. Hasta ahora nuestro protagonista ha viajado desde Ur, ha pasado por Harán, cruzó a Canaán y plantó su bandera en Siquem y Betel, pero todavía estamos en el tercio norte del recorrido. Lo que viene ahora es el primer gran desvío, el error que casi destruye todo para Abraham. De repente y sin aviso, una hambruna brutal golpea la región. El miedo paraliza a nuestro amigo Abraham, quien en lugar de mirar el altar que había construido a Dios, comenzó a mirar hacia el horizonte, más precisamente hacia Egipto. Nuestro protagonista toma la decisión de abandonar la tierra prometida y dirigirse hacia África, fallando de alguna manera su primera gran prueba. Llegamos ahora sí a Egipto. ¿Cómo puedo explicar esto? Entrar a Egipto significa jugar con las reglas de Egipto. Y Abraham estaba a punto de descubrir eso. El patriarca se mira al espejo y lo que ve es a un hombre viejo, pero al voltear y ver a Sara, su esposa, lo que ve es a una mujer hermosísima. El pánico lo invade y lo domina. Por favor, di que eres mi hermana, sálvame la vida, le dice a su mujer. El héroe de nuestra historia está dispuesto a entregar a su esposa para salvar su pellejo. El faraón de Egipto se enamora de Sara y se la lleva al harén. La toma como suya y a cambio llena a Abraham de riquezas. Le da oro, ganado, camellos, se hace literalmente millonario así de rápido. Pero su esposa, su amada, está en la cama de otro hombre por su culpa. Y si Dios no interviene, la promesa del Hijo y de las naciones morirá aquí mismo. El creador toma la iniciativa, envía plagas al palacio de Egipto y el faraón aterrorizado descubre la verdad, descubre que Sara no era la hermana de Abraham sino su esposa y los echa a ambos. Toma a tu mujer y vete. A pesar de haber fracasado en esta prueba y de haber mostrado poca valentía, Abraham sale de Egipto con los bolsillos llenos, vuelve a Betel hecho un millonario, pero hay un detalle, un pequeño y minúsculo detalle. Entre todos los obsequios que trajo de Egipto venía un regalo especial del faraón para Sara, una esclava egipcia. Su nombre era Agar. Y de verdad acordate de este nombre porque va a ser la protagonista de la ruta más controversial de toda la historia bíblica. Un viaje que para millones y millones de musulmanes es sagrado, pero que la Biblia nunca menciona. ¿A dónde fue Agar entonces? Bueno, ya llegaremos ahí. Por ahora, sigamos con Abraham que sube de nuevo a Betel. Instalado de vuelta allí, la riqueza de Egipto comienza a dividir a la familia. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino? Bueno, él y Abraham tienen tanto ganado que ya no pueden vivir juntos, así que se separan. El patriarca le da a Lot la posibilidad de elegir dónde asentarse y el hombre elige lo más fácil. Se va a vivir al Valle Fértil, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham se queda entonces con la área más compleja, las montañas áridas de Canaán. Parece ser que Lot ha ganado la lotería inmobiliaria, pero en realidad se acaba de meter en la boca del lobo, porque la paz en la región está a punto de romperse. 4 reyes poderosos de Mesopotamia, liderados por el temible Sedorloamer, lanzan una invasión relámpago. Bajan por la carretera del rey aplastando a todas las tribus a su paso y llegan a Sodoma, donde vencen, saquean todo y se llevan lo más valioso para Abraham, a su sobrino Lot secuestrado. Un sobreviviente corre a las montañas, encuentra al patriarca y le dice: se llevaron a tu familia. Abraham tiene ahora 2 opciones: o se queda seguro en su montaña, como lo hizo en Egipto, o arriesga todo contra un imperio. Esta vez no hay lugar para dudas, porque el patriarca llama a 318 soldados entrenados y sale a cazar al ejército más poderoso del mundo. Realiza una persecución nocturna de casi 200 kilómetros hacia el norte y finalmente los alcanza en Dan, al pie del Monte Hermón. Ataca de noche, por sorpresa, y amigos, lo que sucede es una masacre táctica, porque los reyes huyen aterrados. Abraham recupera el botín y rescata a su amado sobrino Lot. A esta altura de la historia, Abraham es un verdadero genio militar. Ha derrotado a 4 reyes y es el hombre más temido y respetado de la región, además de uno de los más ricos. Regresa de esta batalla cubierto de polvo y sangre, pero al llegar al valle de Sabé, a las afueras de lo que hoy es Jerusalén, una figura misteriosa le sale al paso: Melquisedec. Este personaje no tiene padre, no tiene madre, ni linaje registrado, simplemente es. Se presenta como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y hace algo que nadie más se atreve: no sacrifica un animal, sino que saca pan y vino, en la misma ciudad donde siglos después Jesús partiría el pan y compartiría el vino en la última cena. Coincidencia.
¿Coincidencia? No lo creo. Por alguna razón Abraham reconoce en Melquisedec una autoridad superior, por lo que le entrega el diezmo de todo lo que había conseguido. El padre de la fe se inclina ante el rey de Jerusalén. Abraham ya sobrevivió a Egipto, rescató a Lot de un imperio y se encontró con el misterioso Melquisedec. Hemos cruzado 7 ciudades en el mapa, pero todavía no tenemos hijo, y sin hijo no hay promesa. A continuación, la decisión más desastrosa de toda la vida de Abraham, el momento en el que el mapa se parte en dos. Un día Sara, desesperada, decide ayudar a Dios y le dice a Abraham: mira, Dios no nos da hijos. Toma a mi esclava egipcia Agar, tené un hijo con ella y será como mío. Esto suena raro para nosotros, pero lo cierto es que era una costumbre legal de la época, sí, pero también era una trampa espiritual que Abraham aceptó. Agar queda embarazada y nace así el primer hijo del patriarca, Ismael. Y aquí, amigos, es donde la historia se parte en dos, porque para la Biblia Ismael es el hijo del error humano, pero para otra tradición que veremos en unos minutos, Ismael es el verdadero heredero que fundará el pueblo elegido por Dios. Pero regresemos, porque Abraham tiene 86 años y está loco de alegría. Por fin tiene un heredero. Lo cría, lo ama, le enseña a pastorear durante 13 años hasta que, según la Biblia, todo cambia. Porque en una ocasión, sentado a la puerta de su tienda bajo el calor insoportable del mediodía, Abraham alza la vista y ve algo que le hiela la sangre. 3 hombres parados frente a él, quienes no llegaron caminando, simplemente aparecieron. El patriarca corre a recibirlos y se postra a tierra, pero se dirige a uno de ellos en particular y le dice: Señor mío. Esta frase puede pasar desapercibida, es muy poderosa, porque ha llevado a numerosos teólogos a pensar que esta no era una simple visita de ángeles, sino una teofanía, una aparición de Dios mismo, y más específicamente una cristofanía. Para decirlo sencillo, uno de esos 3 misteriosos hombres es la aparición preencarnada de Cristo siglos antes de que nazca en Belén. No es descabellado decir que Dios literalmente bajó a comer con su amigo. La comida se desarrolla en paz hasta que el visitante lanza la promesa definitiva: el año que viene volveré y Sara tendrá un hijo. Sara, que escucha detrás de la cortina, se ríe, una risa amarga, una risa cínica, sarcástica. ¿Cómo tendré yo un hijo?, parece estar pensando. Pero el visitante demuestra quién es, porque le lee la mente y dice lo siguiente: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Antes de partir, los 3 visitantes miran hacia la ciudad de Sodoma. El Señor le dice a Abraham: he oído un gran clamor, su pecado es muy grave. Abraham sabe que Lot, su sobrino, está allí, por lo que se planta frente a Dios como quien negocia un trato y le dice: ¿destruirás esta ciudad? ¿Destruirás al que es justo con el que es injusto? Desafiando al Creador, Abraham empieza a regatear, intentando bajar el precio del juicio. Si hay 50 justos, ¿destruirás la ciudad? No, dice el Señor. ¿Qué tal si hay 45? No, tampoco si hay 45. Abraham continúa bajando el límite, y si hay 10, Dios lo mira y le dice: no la destruiré por amor a esos 10. Abraham regresa a su tienda pensando que ha salvado la ciudad, pensando: bueno, 10 personas buenas tiene que haber en Sodoma. Pero esa noche descubriría que fue demasiado optimista. Los ángeles entran a la ciudad y confirman que la corrupción es total. Al amanecer, sacan a Lot de su familia casi a la fuerza, en el último segundo antes de que la ciudad sea destruida. La orden para la familia de Abraham es tajante: escapen y no miren hacia atrás. Lot corre mientras fuego y azufre llueven sobre Sodoma y Gomorra. La escena es simplemente devastadora. En medio de la huida, la esposa de Lot comete el error fatal: mira hacia atrás. Su cuerpo queda convertido en una estatua de sal, casi como símbolo de que su corazón nunca salió de Sodoma. A la mañana siguiente, Abraham sube temprano a la montaña, mira hacia el lugar donde estaba la ciudad, y la Biblia nos regala una imagen desoladora. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham no pudo salvar la ciudad, no había justos allí, pero entendió algo vital: Dios escucha la intercesión. Contra todo pronóstico, Sara queda embarazada a los 90 años. Nace así Isaac. Pero ahora Abraham tiene un problema: 2 hijos, 2 herederos en el campamento. Por un lado tenemos a Ismael, de 14 años, hijo de la esclava egipcia, y por el otro a Isaac, el bebé del milagro, hijo de la promesa. Cierto día, Sara ve a Ismael burlándose de Isaac y el instinto materno explota. Echa a esa esclava y a su hijo. Abraham ama a Ismael, es su primogénito, pero el Señor interviene y le dice que le haga caso a Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia. La gran división está a punto de suceder. Abraham se levanta muy de mañana, toma al joven Ismael y a su madre, les da pan y agua y los despide hacia el desierto. Según la Biblia, Agar e Ismael vagan por el desierto de Beersheba y casi mueren de sed, hasta que un ángel les abre los ojos y descubren un pozo.
pozo. Pero pará un segundo. Quiero que volvamos al mapa. Según la Biblia, Agar e Ismael desaparecen aquí, en el desierto de Beersheba, punto final. Pero según la tradición islámica, la historia no termina ahí. Quiero que mires esta línea roja, porque es un viaje de 1200 kilómetros hacia el sur. Una ruta que la Biblia nunca menciona y que termina en el lugar más sagrado del Islam. Prepárate porque vamos a salir del mapa bíblico hacia la Meca. Según la tradición islámica, lo que pasó con Agar e Ismael no fue un abandono, fue una misión divina. Abraham los llevó a ambos a un valle desértico y árido llamado Vaca, actualmente la Meca. Al dejarlos allí, Agar le preguntó: ¿Dios te ha ordenado esto? Abraham asintió. Ella dijo: entonces él no nos dejará perecer. Pero en medio del desierto el agua se acabó. La desesperación invade a Agar, que comienza a correr desesperada entre dos colinas llamadas Safa y Marwa buscando ayuda. Corrió 7 veces de un lado al otro, y este acto de desesperación materna es tan sagrado que hoy en día millones de musulmanes lo imitan corriendo entre esas dos colinas. Pero entonces llega el milagro. El arcángel Gabriel golpea la tierra con su talón y brotó agua en medio de la nada. Según la tradición, ese es el pozo de Samsán, un manantial que nunca se ha secado en 4000 años y que permitió que las caravanas se detuvieran allí, fundando la ciudad de la Meca. Pero el mapa nos guarda un secreto más, porque según el Islam, Abraham no desapareció. Dice en la tradición que regresaba con frecuencia a visitar a su hijo. Y en uno de esos viajes, Dios le dio una orden monumental: construyan mi casa. Por lo que padre e hijo trabajaron hombro con hombro, levantando un cubo de piedra negra, conocido como la Kaaba. Abraham se paró sobre una piedra para alcanzar las partes altas y al terminar, Dios le ordenó a llamar a todos los hombres a peregrinar a ese lugar. Algo que sucede hace siglos, incluso hoy en día. Para la tradición islámica, el hijo de la promesa, el heredero de Abraham, es el padre de la Meca, Ismael. Pero volvamos a la Biblia. Los años han pasado, Ismael está lejos. Abraham ha volcado todo su amor en Isaac, su único hijo, su amado hijo, su futuro, su legado. Llega entonces el examen final, la prueba para la que Dios lo estuvo entrenando toda su vida. Dios lo llama: Abraham, heme aquí, responde él. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio. Cualquier otro hombre hubiera dicho: ¿estás loco? Es el hijo que tú me diste. Pero Abraham no discute, se levanta de madrugada, ensilla su asno, corta la leña y emprende el viaje. Dato interesante: para el Islam, el hijo que Dios llama a sacrificar no es Isaac, es Ismael. Hasta ahora hemos recorrido 12 ciudades, desde Ur hasta Hebrón. Vimos a Abraham mentir, pelear, negociar con Dios y tener 2 hijos. Pero nos falta el momento que define todo. Desde Beersheba hasta el monte Moriah hay unos 3 días de camino, y son los 3 días más largos de la vida de Abraham, porque cada paso lo acerca al sacrificio de su hijo, al momento más épico de toda esta historia, en el monte Moriah. Ahora, hay algo que creo que hemos entendido mal. Cuando pensamos en esta historia nos imaginamos a Isaac como un niñito, pero los textos sugieren otra cosa. Sugieren que era un hombre joven y fuerte, alguien que podría haber escapado, que podría haber golpeado a su padre anciano. Pero cuando Abraham le explica lo que va a pasar, Isaac se deja atar. Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham, con la voz quebrada, profetiza sin saberlo: Dios proveerá, hijo mío. Isaac es puesto sobre la leña. Abraham levanta el cuchillo, sus músculos se tensan para dar el golpe final, y el cielo interrumpe. Abraham, no le pongas la mano encima al muchacho. Ahora conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham baja el arma y respira aliviado por primera vez en 3 días. Se da vuelta y ahí, atrapado en un zarzal por los cuernos, hay un carnero, un sustituto. El animal muere en sacrificio. Isaac vive. El examen fue aprobado por Abraham. Demostró que amaba más al dador que al regalo. Pero aquí un detalle que cambia toda esta historia. El monte Moriah está en la ciudad de Jerusalén, y dicen los eruditos que es el mismo monte donde el templo sería construido, donde israelitas irían a adorar a Dios. Pero hay más, porque numerosos teólogos sostienen que es en ese mismo monte donde Dios Padre entregaría a su hijo, donde Dios proveería un sacrificio para la humanidad. Lo que Abraham hizo en figura, Dios lo hizo en realidad. Abraham baja de la montaña cambiado para siempre. Ha vivido 175 años lleno de aventuras, guerras, errores y milagros. Y es una ironía divina que, a pesar de que Dios le prometió que toda la tierra que podía ver sería suya, lo único que Abraham compró legalmente en vida fue
fue una tumba. Pagó 400 ciclos de plata por la cueva de Macpela en Hebrón y allí enterró a su amada Sara y fue enterrado él. La Biblia nos regala una última imagen poderosa en Génesis capítulo 25. Para su funeral, Isaac e Ismael, sus dos hijos, hermanos enemigos, se reunieron una última vez. Dejando sus diferencias de lado, lloraron juntos sobre la tumba de su padre. Y por un momento hubo paz. Una paz que lamentablemente no se ha repetido con frecuencia a lo largo de la historia. Hoy, más de la mitad del planeta llama a este hombre padre de la fe, amigo de Dios. Un hombre lleno de dudas, que mintió por miedo, que intentó ayudar a Dios, pero que tuvo la valentía de salir de su casa para caminar a lo desconocido. Y esta fue la vida de Abraham en un mapa. Si te gustan este tipo de videos, hace clic acá inmediatamente para ver todos los episodios de nuestra serie La Biblia en un mapa. Y quiero saludar a Yolu.15, quien en la última publicación que hicimos en la pestaña comunidad adivinó el título del próximo video que íbamos a subir. Te mando un abrazo enorme y si quieres estar al tanto de todo lo que subimos en comunidad, suscríbete.